Los 20 capítulos que contienen los 2 tomos de esta obra son una humilde contribución a una causa que está generando mucho interés en la actualidad. Me refiero a la causa de la santidad bíblica. Es una causa a la que todo el que ama a Cristo y anhela extender su reino en el mundo debiera ayudar. Todos pueden hacer algo y yo quiero aportar mi granito de arena. El hombre que profesa ser un auténtico cristiano y no hace nada, se contenta con un grado muy inferior de santificación, si acaso la tiene, y dice tranquilamente que no puede hacer nada. Es digno de lástima y además muy ignorante. Cuidémonos y estemos en guardia. La palabra de Dios siempre dirige sus preceptos a los creyentes como seres que rendirán cuentas y a quienes considera responsables. Si el Salvador de pecadores nos otorga una gracia renovadora y nos llama por medio de su Espíritu, podemos estar seguros de que espera que usemos esa gracia y que no nos quedemos dormidos. Olvidar esto es lo que causa que muchos creyentes constriñan al Espíritu y los lleva a ser cristianos muy inútiles y desagradables. Séptimo, santificación es un proceso que admite crecimiento y grados. El hombre puede subir de un escalón de santidad a otro y ser mucho más santificado en un periodo de su vida que en otro. No puede ser más perdonado ni más justificado que en el momento que creyó, aunque sienta que va creciendo. Sí puede ser más santificado porque cada gracia en su nuevo carácter puede ser fortalecida, aumentada y profundizada. Este es el significado evidente de la última oración de nuestro Señor por sus discípulos cuando dijo: santifícalos. Juan capítulo 17, versículo 17. Y la oración de Pablo por los tesalonicenses: el mismo Dios de paz os santifique. Primera carta a los tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. En ambos casos, la expresión implica claramente la posibilidad de un crecimiento en santidad. Por otro lado, una expresión como justifícalos no se usa ni una vez en las Escrituras refiriéndose a un creyente porque no puede ser más justificado de lo que ya es. No encuentro ninguna base en las Escrituras para la doctrina de santificación imputada. A mi parecer, es una doctrina que confunde conceptos que son distintos y que lleva a consecuencias muy malas. No menos importante es que se trata de una doctrina rotundamente contradicha por la experiencia de todos los cristianos más eminentes. Y hay un punto en el que coinciden los santos más consagrados de Dios, que es este: ven más, saben más, sienten más, hacen más y creen más al ir creciendo en su vida espiritual y en proporción a cuán cerca caminan de Dios. En resumen, creced en la gracia como exhortan San Pablo y San Pedro, que lo hagan los creyentes que abunden más y más en esa gracia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Octavo, la santificación, una vez más, es algo que depende mucho del uso diligente de las Escrituras. Con esto me refiero a leer la Biblia, orar en privado, asistir regularmente al culto público, escuchar regularmente la palabra de Dios y participar regularmente de la cena del Señor. El hecho simplemente es que nadie que descuida tales cosas puede pretender progresar significativamente en santificación. No encuentro ningún registro de ningún santo eminente que haya descuidado estos ejercicios espirituales. Son los canales designados por medio de los cuales el Espíritu Santo nos suple gracia fresca al alma y fortalece la obra que comenzó en el hombre interior.
Llámenle los hombres doctrina legalista a esto si quieren, pero nunca dejaré de declarar que creo que no hay ganancia espiritual sin dolor. Así como no esperaría que un granjero prosperara en sus negocios si se contenta con sembrar sus campos y no volver a trabajar en ellos hasta el tiempo de la cosecha. Tampoco puedo esperar que el creyente obtenga mucha santidad si no es diligente en la lectura de su Biblia, sus oraciones y el buen uso de sus domingos. Nuestro Dios es un Dios que obra a través de medios y nunca bendice al alma del que pretende ser superior y muy espiritual, prescindiendo de ellos. 9. La santificación no es algo que previene al hombre de tener muchos conflictos espirituales interiores. Por conflicto quiero decir una lucha dentro del corazón entre la vieja y la nueva naturaleza, la carne y el espíritu, que se cohabitan en cada creyente. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Un sentido profundo de esa lucha y la gran cantidad de inquietud mental derivada de ella no prueban que alguien no sea santificado. No, más bien, creo que son síntomas saludables de nuestra condición, que prueban que no estamos muertos, sino vivos. Un verdadero cristiano es aquel que no solo tiene paz en su conciencia, sino también libra una guerra espiritual en su interior. Tal creyente puede ser conocido por sus luchas, al igual que por su paz. Al decir esto, no olvido que estoy contradiciendo los conceptos de algunos cristianos bien intencionados que creen la doctrina llamada perfección sin pecado. No lo puedo evitar. Creo que lo que yo digo confirma lo que dice San Pablo en el 7º capítulo de Romanos. Recomiendo a mis oyentes un estudio a fondo de dicho capítulo. Estoy convencido de que no describe la experiencia del inconverso, ni de un cristiano nuevo e inestable, sino la de un santo con años de experiencia en comunión íntima con Dios. Nadie más que alguien así podría decir, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 22. Creo además que la experiencia de todos los siervos más eminentes de Cristo que jamás han vivido dan prueba de esto. La prueba completa puede verse en sus diarios, sus biografías, autobiografías y sus vidas. Porque creo todo esto, nunca vacilaré en decirle a todo el mundo que el conflicto interior no es prueba de que alguien no sea santo y que no debe pensar que no son santificados porque no se sienten enteramente libres de conflictos interiores. Sin duda, estaremos libres de ellos en el cielo, pero nunca en este mundo. El corazón del mejor cristiano, aún en su mejor expresión, es un campo ocupado por dos fuerzas rivales y la reunión de dos campamentos. Cantares capítulo 6, versículo 13. Dejemos que las palabras de los artículos 13 y 15 sean consideradas seriamente por todos los hombres de iglesia. La infección de la naturaleza permanece en aquellos que están regenerados. Aunque bautizados y nacidos de nuevo en Cristo, ofendemos en muchas cosas. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 10. La santificación es algo que no puede justificar al hombre y no obstante agrada a Dios. Esto puede parecer increíble, pero es cierto. Las acciones más santas del santo más santo que jamás haya vivido, todas, en menor o mayor grado, tienen defectos e imperfecciones. Sus motivaciones están erradas o defectuosas en su manifestación y en sí mismas no son nada más que pecados espléndidos, merecedores de la ira y condenación de Dios. Suponer que tales acciones
pueden aguantar la severidad del juicio de Dios, expiar el pecado y merecer el cielo, es sencillamente absurdo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 28. La única justicia con la cual podemos aparecer ante Dios es la justicia de un tercero, a saber, la justicia perfecta de nuestro sustituto y representante, Jesucristo el Señor. Su obra, y no la nuestra, es nuestro único derecho de entrada al cielo. Esta es una verdad que debiéramos estar dispuestos a defender hasta la muerte. A pesar de todo esto, la Biblia nos enseña claramente que las acciones santas del hombre santificado, aunque imperfectas, son agradables a los ojos de Dios. De tales sacrificios se agrada Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 22. Nunca olvidemos esto, porque es una doctrina muy reconfortante. Como un padre se complace por los esfuerzos de su hijito por complacerlo, aunque no sea más que cortando una flor o caminando hacia él de un extremo al otro de un cuarto, así se complace nuestro Padre Celestial con las pobres actuaciones de sus hijos creyentes. Él se fija en las motivaciones, los principios y las intenciones de sus acciones, y no meramente en su cantidad y calidad. Los considerados miembros de su propio Hijo amado y, por Él, se complacerá donde quiera que haya un solo ojo puesto en Él. Los creyentes que quieran discutir esto harían bien en estudiar el artículo 12 de la Iglesia Anglicana. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado.
tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar.